Ahora les voy a dejar lo que dijo el día de hoy Luisa Alcalde con relación a este hecho tan vergonzoso por parte del gobierno de México. No entienden que la prisión preventiva oficiosa no es hacer justicia. Es una barbaridad que sigan teniendo tanta gente en la cárcel. Son cerca de 95,000 personas que no tienen una sentencia. La gente que no está sentenciada no es culpable. Se supone que así funciona el sistema de justicia en México. Se supone que es el Estado el que tiene que demostrar que tú eres culpable, no que tú tengas que demostrar que eres inocente. Y eso fue precisamente lo que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado, en abril. Llegó este caso allá, un caso, pero es el de muchos, y esto creó una jurisprudencia, y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a México que tiene que abolir la prisión preventiva oficiosa, porque es una violación al derecho de libertad de las personas. Es que es absurdo que el gobierno siga defendiendo esto y se ponen. Y fíjense qué es lo más grave del caso. Quien lo dice, ustedes la van a escuchar, es abogada. Ella debe saber que la prisión preventiva oficiosa tiene que utilizarse solamente en casos puntuales, que se tiene que analizar caso por caso, caso por caso. Cada que llevan a alguien detenido, tiene que analizarse su caso. Y para esto, los jueces tienen un plazo de 72 horas. Tienen que hacerlo. Si no tienen capacidad, eso es otra cosa. Si no tienen el personal suficiente, si no hay jueces suficientes, eso es otra cosa. Pero es que los ciudadanos a los que llevan detenidos no tienen por qué pagar por las estupideces y la incompetencia del gobierno. Este es el comunicado sobre esa sentencia. Vale la pena leerlo. 12 de abril 2023. En la sentencia del caso García Rodríguez y otros contra México notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial cometidas en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, por su detención y privación a la libertad en el marco del proceso penal del cual fueron objeto. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse ahí, el texto íntegro de la sentencia, ahí también. Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002 y Reyes Alpizar el 25 de octubre de 2002. Luego de su detención y de ser interrogados, esos mismos días fueron decretadas medidas de arraigo que implicaron su confinamiento por 47 y 34 días. Estos arraigos duraron hasta que fueron decretadas las aperturas del proceso penal. Con posterioridad a ello, las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años, cuando se adoptaron medidas alternativas a la privación a la libertad, las cuales se encontraban vigentes cuando la Corte emitió su sentencia. El 12 de mayo de 2022 fue pronunciada la sentencia mediante la cual se los condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de la libertad de 35 años. Esa sentencia fue apelada. El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Con respecto al arraigo establecido 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, vulneraba los derechos a la libertad personal y al derecho a ser oído y a la presunción de inocencia de la persona arraigada en relación con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa que fue aplicada en el caso, la cual se encontraba contemplada en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2019 de la Constitución, de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, la Corte consideró que esta figura es per se contraria a la Convención Americana. El tribunal indicó que ello se debe a que no se hace mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, así como tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada.
Lo anterior se debe a que su aplicación se hace de forma automática para los delitos que revisten cierta gravedad sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso y dejando a los jueces sin posibilidad de ejercer un control real sobre la pertinencia de la medida privativa de la libertad. En ese sentido, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas por la aplicación de esta figura al caso concreto. El tribunal también indicó que las detenciones de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz no se ajustaron a ninguna de las hipótesis permitidas en las normas internas para aprehender a una persona, sea con una orden judicial o en alguna situación de flagrancia. Asimismo, la Corte encontró que el Estado había violado el derecho a ser informado sobre las razones de la detención contenido en el perjuicio de las víctimas. Por otra parte, Daniel García y Reyes Alpizar fueron llevados por primera vez ante una autoridad judicial luego de 47 días y 31 días desde que tuvo lugar su detención, respectivamente, por lo que se les vulneró su derecho a ser llevados sin demora ante un juez u un funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Por otro lado, el tribunal consideró que las víctimas fueron sometidas a coacciones y torturas y que esos hechos no fueron debidamente investigados por el Estado. El tribunal también encontró que las declaraciones de las víctimas obtenidas en condiciones de coacción y tortura fueron utilizadas en distintos actos procesales del proceso penal llevado a cabo en su contra. Además, la Corte pudo comprobar que el Estado vulneró el derecho de defensa en perjuicio de Daniel García en la medida que éste no contó con un defensor durante las primeras etapas de su detención y arraigo. El tribunal agregó que se había vulnerado el principio de plazo razonable en el marco del proceso penal llevado a cabo contra las víctimas. En razones de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte ordenó al Estado diversas medidas de reparación, entre otras, concluir los procedimientos penales en cursos de los plazos más breves, revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares, desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a los derechos humanos que padecieron, dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa y realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla. Esto creó una jurisprudencia. Esto, aunque haya sido un caso puntual en dos casos del Estado de México, crea jurisprudencia, es decir, que se tiene que aplicar para todos los casos. ¿Qué fue lo que pasó con estas dos personas? Pues bueno, que apelaron la sentencia donde los habían acusado de homicidio a los dos, y ¿qué creen? Resulta que fueron declarados inocentes, pero se pasaron años en la cárcel, porque no fueron sentenciados hasta 17 años después. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Al final de este caso, para quien no lo conozca, de estos dos casos, como muchos en México, pues bueno, se encontró que las confesiones que ellos hicieron bajo tortura, pues es que bajo tortura declaras hasta que tú mataste a Kennedy, pues no validaban y no confirmaban para nada que ellos hubieran cometido homicidio. Al final se hizo el protocolo de Estambul, se pudo confirmar que habían sido torturados y que bajo tortura confesaron 2 homicidios que no cometieron. Por eso la prisión preventiva oficiosa no debe existir. Pero es una barbaridad que en México se siga hablando de que somos un país justo, ya no hay impunidad. Pues sí, si tienen en la cárcel a tanta gente, pueden canturrear que no hay impunidad. Pero, a ver, por ejemplo, en estos dos casos, hay 2 personas fallecidas, sí, mataron a 2 personas, no hay impunidad, metieron a la cárcel a 2 personas inocentes, y los culpables de esos 2 homicidios andan libres. ¡Qué barbaridad! Escuchen lo que dice la palurda de Luisa Alcalde. Saludos. Con su permiso, presidente, vamos a exponer ya por último
una preocupación que mantenemos en el Gabinete de Seguridad respecto a una decisión próxima, en las próximas semanas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. Primero, señalar qué es la prisión preventiva de oficio. La Constitución establece en el artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos. Entonces, ¿qué se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva. Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana en realidad obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones. Una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones. Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello es que el viernes pasado el Gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones. Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. Aquí podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión. Destaca el Estado de México, donde hay 21,718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones. La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo, primero,
a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga. Y por supuesto, de manera adicional, estamos viendo con preocupación la carga excesiva que esto significaría tanto para las fiscalías como para los juzgados. Es decir, si de por sí hoy tardan muchísimo tiempo en resolver, esta medida va a aumentar esos tiempos cuando se trata de uno de los orígenes del problema. Por otro lado, también señalamos a los ministros y a las ministras que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía ni a su derecho a autodeterminarse. En el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los poderes del Estado y de sus representantes populares conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución. Es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra Constitución. Este ha sido el criterio que se ha tomado por la propia Corte en anteriores ocasiones e incluso el ministro ponente, el ministro Pardo, ha interpretado de esta manera y es quien hoy está proponiendo invalidar este artículo constitucional. En este sentido, también el artículo 9 de la Ley sobre la celebración de tratados señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación. Finalmente, la Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión a través de los diputados y los senadores con 2/3 partes con la ratificación de la mayoría de los congresos locales. Nos parece que esta decisión, el Poder Judicial es asumirse como el gran poder de los poderes. Ya por último, queremos alertar que diversos juzgados federales han ido aún más lejos, porque sin que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre este tema, el Pleno de la región Centro-Norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas que tienen órdenes de aprehensión precisamente por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Eso en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, los juzgados penales se le adelantaron ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiendo unilateralmente un asunto que todavía no está resuelto por el Estado mexicano. Así que hacemos un llamado a la Corte a
respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones. Es cuanto, presidente.